Vamos a empezar entonces esta segunda lección que sigue el tema de la importancia y del papel que juega la libertad en ¿cómo decir? En la posibilidad de seguir la provocación de la realidad y entonces de que se exprese en nosotros el sentido religioso como exigencia de felicidad y de significado, como exigencia de establecer una relación con ese algo misterioso, con el misterio del cual percibimos la dependencia. La realidad es un signo, pero para poder interpretar un signo hace falta poner en juego la libertad. Si la libertad no quiere, o sea, si en mi libertad, frente de como el niño caprichoso que está molesto y la mamá le quiere dar un helado y el niño al cual le gusta un montón los helados le dice no. Le dice no porque es un capricho, no porque no lo quiera, no lo desea. Entonces, es una opción la que nos hace reconocer a través de los signos de la realidad la presencia del misterio y es una opción la que no ve la realidad como signo y que entonces se queda solo en el ámbito de lo aparente, en la cresta de la ola, en la superficie y no va al fondo de lo que nos indica la realidad. Repito el proverbio de Confucio, cuando el sabio indica la luna, el necio mira el dedo. O sea, siempre es posible esta reducción de nuestra libertad, siempre es posible en lugar que ir al encuentro de las personas, de las cosas, de los días que se nos dan, ir al encuentro de todo, con los ojos abiertos de par en par y el deseo de entender lo que me dice la realidad o al contrario estar frente a todo como con el brazo delante de la cara para defenderse, o sea, encerrados en nuestros prejuicios, incapaces de abrirnos y de reconocer nada, porque todo se queda solo lo que nosotros ya sabemos, ya podemos poseer, ya estamos seguros y entonces nos defendemos. Esto nos pasa a menudo frente a las cosas negativas. Nos pasa algo negativo y nos ponemos inmediatamente en una postura escéptica. ¿Y por qué esto a mí? Si esta pregunta, ¿por qué esto a mí?, fuera puesta de manera auténtica, podría ser el inicio de un camino. ¿Por qué me pasa esto? ¿A qué va? ¿Qué me está indicando? Bueno, volviendo a la cuestión. Entonces, nuestra libertad puede estar en una opción, puede asumir una actitud de cerrazón o puede asumir una actitud de apertura. ¿De qué depende esto? De nuestra decisión. Pero es verdad que para que en la interpretación del signo la libertad actúe bien, hace falta educar la libertad a responder a las provocaciones de la realidad. En primer lugar, yo quisiera subrayar esta palabra, responder. O sea, hay que educar nuestra libertad para que se ponga en la actitud adecuada para responder. Responder es la raíz de la palabra responsabilidad. A veces se usa la palabra responsabilidad, ser responsables, como para decir que uno tiene que ser serio en lo que hace. Y es un significado interesante. Pero responsabilidad viene de responder. O sea, responder a lo que la realidad me pone delante. Es como una mamá, una chica que se vuelve mamá y no puede pensar de seguir haciendo la vida que hacía antes, saliendo todos los días con sus amigos o yendo a la discoteca. ¿Por qué? Porque responde a lo que la realidad le pone delante de los ojos. Y no es que está ahí diciendo, lástima que me pasa esto. Si dijera, lástima que soy madre porque no puedo gozar de lo que hacen mis amigos, es como uno que no se da cuenta de que la única actitud humana es responder a la realidad, porque de ahí nace lo interesante en nuestra vida. Entonces, ser responsables, mucho más allá de un nivel ético en el sentido de portarse bien, significa responder a la provocación de la realidad. Ahora, para poder responder a la realidad, hay dos aspectos que hay que cuidar, que si faltan nos ponen en una condición que no respondemos a nada.
El primer aspecto de esta educación de la libertad que nos hace responsables es la atención. La atención. No como cuando el profesor dice que estén atentos, atención. Sí, es verdad, porque si uno está en una clase, está distraído, no está pensando de estar caminando en el parque, no está ni en el parque ni en la clase, entonces no está. Pero la atención, o sea, poner la mente, el corazón en lo que uno está viviendo en el instante, es la única posibilidad de ser personas humanas. Entonces, atentos a la realidad, atentos a cualquier cosa que la realidad me sugiera. No escogiendo, sino a todo. La atención. Por ejemplo, ahora estamos en esta clase. La atención es la que permite que si hay algo interesante entre todas las tonterías que está diciendo, además en video, el profesor, yo lo pueda coger, lo pueda reconocer. Si en cambio estoy distraído, no es posible que descubra nada en lo que estoy viviendo. Entonces, la atención es fundamental, la atención a la totalidad de los factores y no solo a lo que yo quiero de antemano. Por ejemplo, si yo empezara ahora a hablar de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, habría algunos de los presentes varones que levantan la cabeza. Si en cambio hablo de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o otro actor, algunas chicas levantarían la mirada. Porque le ponen atención a cosas que le interesan. Pero la educación a la atención es la educación a tener interés para con todo. O sea, no solo las cosas que yo ya he decidido que me interesan. Porque la novedad puede venir de donde tú no te lo esperas. Entonces, para educarse a responder a la realidad y responder al misterio que a través de la realidad se me comunica, me habla, me dice algo, hace falta estar atentos. ¿Cuál es el contrario de la atención? Todos dirían la distracción. No, el contrario de la atención es el prejuicio. ¿Por qué? Porque no estar atentos es siempre quedarse en el prejuicio de lo que yo ya he pensado. O sea, ya sé, entonces ¿para qué tengo que poner atención? O no me importa, entonces ¿para qué tengo que poner atención? Es un prejuicio, un juicio que uno se ha hecho de antemano, que de por sí no sería negativo, pero si uno se queda en el prejuicio, esto le impide la atención porque cree que ya no necesita de poner atención a nada. Entonces, la atención. La atención es esta, como dice el texto, abrazar con franqueza, o sea, con sinceridad, con sencillez, lo que sucede y que se me presenta. Esto es lo que hace atentos. Este segundo aspecto de aceptar, de abrirse a las cosas con franqueza, sencillez y sinceridad, es lo que en el texto se dice es el segundo factor fundamental de una educación a la responsabilidad, o sea, de una educación a ser verdaderamente libres, a usar bien la libertad. Es la aceptación, o sea, no poner objeciones de antemano a lo que me pasa. Si te pasa algo, es por algo, digamos así, de una manera muy banal. O sea, no puedes tú escoger lo que te debería pasar y lo que no. Entonces, uno que está atento y disponible para aceptar lo que la realidad le dice, su libertad se pone en la actitud que le permite interpretar la realidad como signo de algo más grande. Esto nos acostumbra a estar en una actitud de petición, dice el texto. O sea, miren el itinerario. Educar la libertad significa educarla a hacer responsabilidad, o sea, a responder a las provocaciones de la realidad. Para poderlo hacer hay que estar atentos. Y para poderlo hacer, además de estar atentos, hay que estar disponibles a aceptar lo que la realidad me propone. Entonces esto provoca en nosotros una actitud que es una actitud de petición, pedir. Pedir, como uno cuando dice pedir en el sentido de la oración. De hecho, la oración es la expresión de uno que se da cuenta que el bien que necesita no se lo puede dar solo. Entonces, es como la actitud de la petición, es como una espera
de que la realidad me dé lo que yo necesito para vivir. Entonces es una atención cargada de aceptación que pide y que espera. Espera y petición. Espera, o sea, la espera no es una cosa pasiva, ¿eh? La espera es una cosa activa. Imagínense una mamá, un papá, un hermano, un hijo que van al terminal del bus esperando que llegue el papá que ha estado trabajando en provincia varios meses. Están ahí esperando, pero la espera no es un aburrimiento, es una tensión. Una tensión. Cada bus que llega están ahí que miran. Cada persona que avanza está mirando si por si acaso es el papá que espera. Es una tensión que nos hace atentos a todo. Entonces, espera y petición. Esta es la actitud de quien vive con la libertad puesta adecuadamente frente de la realidad, con una simpatía hacia la realidad. Simpatía, o sea, una apertura llena de afirmación positiva, dice el texto. Una simpatía hacia la realidad, toda la realidad. O sea, miren, si alguno de ustedes esta mañana se ha levantado con el sentido de un aburrimiento o que no tengo ganas, para que voy a clase, tenga cuidado. No por la clase o porque va a jalar. Puede ser que sea uno inteligentísimo y que siempre aprueba. Pero porque es como que está delante de la realidad, incapaz de ser tan sencillo de acoger lo que la realidad es. Y si hay algo nuevo que puede cambiar en la vida, no es lo que pensamos nosotros, es lo que sucede. O sea, ustedes pregunten a personas que, no sé, son 50 años que se han casado y siguen viviendo juntas con alegría, que no son muchas, pregúntenle cómo se han encontrado. Si no te dirán, bueno, fue una casualidad, un día fue a una fiesta y vi a esta chica que no ni siquiera me gustaba tanto, pero después, o el otro que dice, había salido a comprar la leche y encontré a esta. O sea, la vida nos habla a través de todo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede conducir a conocer el misterio? Que nuestra libertad esté en esta actitud de atención y de aceptación que nos hace responsables y que se vuelve entonces responsabilidad. ¿Ven qué significa? Significa una simpatía cargada de atención y de aceptación que nos hace estar a la espera que este otro misterio que a través de todas las cosas se me presenta responda a mi exigencia. Una pequeña nota. Entre el pedir y el dudar hay una diferencia abismal. O sea, uno espera y pide, no sabe si le viene la respuesta. Pero si uno duda de la respuesta, si uno empieza a decir, pero tal vez no hay algo que responda, esta dudosidad, estar en la duda, quedarse en la duda puede ser un punto de partida. Pero cuando se vuelve un punto de llegada, que uno duda de todo, que uno duda, entonces como algo que carcome su energía positiva de búsqueda y de interés hacia la realidad. La duda es como que te bloquea, porque si uno, pongamos que ustedes están haciendo una tarea de matemática y el profesor, y están ahí todos comprometidos, atentos, y el profesor pasa y dice, me doy cuenta que tal vez no hay solución en este problema. ¿Ustedes qué dirían? Pucha, si hay solución, será un error. Si yo encuentro una solución, de repente porque me he equivocado. Y si no la encuentro y tal vez si hay, entonces como una cosa que te bloquea, en lugar que animarte a la búsqueda más intensa, te deja así colgado, como la computadora cuando se cuelga. Por eso hoy vivimos en una sociedad que impulsa mucho la duda, porque te dice mil cosas contradictorias entre ellas, sin darte la posibilidad de comprobar cuál es la verdadera. Entonces uno se encuentra con tantos mensajes contradictorios entre ellos y no puede darse cuenta y se queda ahí dudoso sobre todo. Eso sucede a menudo también con
con la religión. Delante de la religión no se hace un trabajo humano como esto que estamos haciendo. O sea, de ir al fondo, ¿de dónde nace en el hombre la actitud religiosa? Nace de compromiso con la realidad. Entonces no es una cuestión así que alguien me la puede quitar porque me dice, creer es una cosa de tontos. Porque no, darse cuenta de que la realidad remite a algo más grande de ella no es una cosa de tontos. Es una cosa que nace de un compromiso responsable con la realidad. Entonces, educar la libertad. Educar la libertad para que sea responsabilidad, responder. Responder a la provocación de la realidad. Si yo con atención, aceptación, me pongo en esta actitud de simpatía profunda hacia lo real y espero de lo real lo que responda a mi exigencia de felicidad y el significado que vislumbro a través de todas las cosas que se me dan. Si yo me pongo en esta situación, poco a poco las señales, los índices, cuando el dedo indica la luna, me van como llevando a la solución. Y siempre es más racional buscar y pedir que dejarse vencer por la duda y no hacerlo. Imagínense que una familia descubren que su hijito, como ha pasado a una familia que yo conozco, su hijito de 11 años se enferma de leucemia y le dicen, aquí no podemos hacer nada, pero en España hay un centro donde hacen el trasplante de médula y un 20% se curan. ¿Ustedes qué creen? Que la familia dice, bueno, ir a España es demasiado caro. Además es un 20%, el 80% de posibilidades es que se muera. Entonces, ¿para qué gastar tanta plata? Buscar lo que no tenemos porque no tenemos plata para ir a España. Si tanto, 8 posibilidades sobre 10 se muere y solo 2 hay que se salve. Mejor lo dejamos morir. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que son buenos padres o que son padres inhumanos? ¿Qué harían ustedes? Uno lucha, va a la televisión, al Teletón, a lo que sea, para conseguir la plata para ir. Después puede ser que esto encuentre la solución o no. En el caso que yo conozco, esto le ha dado la solución. O sea, el chico se ha curado. Si no hubiesen hecho, casi parecía en contra de las apariencias, todo lo que podían, entonces buscar y pedir es más racional que no hacerlo. Pues el punto de partida de una persona que quiera vivir intensamente la realidad y entonces que le permite descubrir dentro de la realidad a qué remite la realidad y darse cuenta entonces del misterio, es esta educación a una simpatía profunda hacia todo, a una positividad. Si no fuera así, ni siquiera en la ciencia habría posibilidad de progreso. O sea, cuando, no sé, están buscando la cura del SIDA hace cuánto, hace 15 años, 20 años que están trabajando para buscar la cura de esa enfermedad horrible. ¿La han encontrado todavía? No, pero si tú preguntas al médico, a los médicos que están haciendo investigación en este campo, ¿qué te dicen? De aquí a 5 años encontraremos la vacuna. ¿En base a qué lo dicen? A esta actitud. O sea, uno emprende una investigación para llegar a encontrar la respuesta. No emprendería nada si pensara que no hay respuesta. Entonces, esto es fundamental. El capítulo entonces 12 y 13, que acabamos así brevemente de explicar en la primera parte, nos falta una última parte que veremos la próxima semana juntos, nos insisten sobre la cuestión de la libertad. Entonces, recapitulo, hago un resumen. Capítulo 10. La realidad se me presenta remitiéndome a este algo misterioso, a este alguien misterioso que me da todo. La realidad se me presenta como dato que me asombra. A través del compromiso con ella me doy cuenta que hay uno que me está dando todo, que me está dando a mí mismo. Por eso yo soy, tú que me haces. Yo soy, tú que me haces. O sea, este tú misterioso que me está dando la vida. Después en el capítulo 11 nos hemos dado cuenta
que esta provocación que la realidad hace hacia nosotros, que nos hace descubrir que hay algo más grande, se puede decir, está comprendida en una dinámica que nosotros siempre usamos para comunicar entre los hombres que se llama el signo. La realidad se me presenta como signo. Entonces, el signo me remite a algo más grande, la realidad me remite al misterio. Pero capítulo 12. ¿Y por qué algunos no hacen esto? ¿Por qué para algunos la realidad es signo de Dios y para otros no es signo de nada? Porque en juego no está solo la razón, que es la que interpreta. Está en juego también nuestra libertad. La libertad puede optar para reconocer las cosas como signo o para no reconocerla. No reconocerla como signo, pero como quitar esta dimensión que no hemos puesto nosotros en la realidad, de remisión a otra cosa. Cuando el sabio indica la luna, el necio mira el dedo. ¿Por qué pasa esto? Porque la libertad hay que educarla a estar en una actitud de responsabilidad, o sea, de responder a la realidad, con atención, con aceptación, hasta ponerse en una situación de espera y petición, en una positividad como actitud, que nos hace decir la respuesta a estos interrogantes que la realidad misma me hace surgir, vendrá. ¿Cuándo? ¿Cómo? Decía Kafka, yo no sé cuándo vendrá la respuesta, pero quiero estar preparado para reconocerla.